Quedado, creo, en, en esta parte de jueces, ¿no? Ahí habíamos quedado. Vamos a tratar de hacer esto. Disculpe, también estoy con una fonía, problema de garganta. Espero que me dure. No, que me dure, digo, la voz, no, no, no ese problema. Ah, y más bien, antes de esto, vamos a pasar a la lista. Esta es la séptima semana, la próxima ya terminamos. Brigitte, Roger Luna, está Cristian Villalta, Presente, pastor, buenas noches. Astrid Vega, Presente, pastor. Buenas noches. Max Alba, ya, Wilson Chapa, Henry González, Presente, pastor. Buenas noches. Marta Maldonado, Ana Carrión, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Dana Hay una Poma, bulla o es el profesor. apague su micrófono. Dana, Dana Poma, Daniel Romero, Rosa Medina, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Blanca aquí, Presente, pastor. Buenas noches. ujú. Fiorella de la Cruz, Presente, pastor, buenas noches. ujú, bien. Shelly Iturrizaga, Presente, pastor, buenas noches. ya. Kaylin Alvíncula, Pastor, buenas noches. ya. Gustavo Salarriaga, Cristina Vidal también está. Héctor Castillo. Presente, pastor, buenas noches. La semana pasada estuviste, ¿no? Sí, pastor. Gustavo no, Gustavo no está, ¿no? Me dijo que iba a entrar en un momento que estaba teniendo problemas. Ya, ¿alguien más? Profesor, yo Yo, presente, pastor. no escuché mi nombre, Alexander Pastor Romero. presente. Ay, perdón. Esto Pastor, soy. yo también. No, no me llegó a llamar, perdón. A ver. Primero, Alexander. Alexander. Presente, presente, profesor. Eli Medina. Presente, Ahí está. pastor. Ya, Gustavo Salarriaga no está. Daniel Romero. Pastor, yo también. Buenas noches. Adi de la Cruz. Ya, llegaste. Dana Poma. Daniel Romero. Presente, pastor. Presente, pastor, perdón. Presente. Mi señal está un poquito mal. Presente. Ya, Buenas noches. ya, perfecto, ya está. Ya los tengo. Muy bien. Vamos entonces a continuar.
Vamos a hacer una especie de resumen solamente de Samuel, Reyes, y luego entramos para los profetas menores, ¿ya? Samuel en el Tanakh es una sola obra, ¿no? Es decir, ahí hay un detalle que está dentro del Antiguo Testamento. En la división que tenemos nosotros es diferente. La Septuaginta le ha dado otro marco a los libros. Por eso es que nosotros tenemos 39 libros y el judío tiene 24, ¿no? Y no es porque falten libros, sino que ha, ha juntado varios libros que tienen, digamos, por decir, dos tomos, ¿no? O sea que son dos bloques. Y entonces cambia la numeración, ¿ves? Primera y segunda Samuel en el texto hebreo es un solo libro, ¿ya? Es un solo libro. Reyes también, Crónicas también, perdón. Después, el- los profetas menores también son un solo libro. Está como los 12, libro de los 12. Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia, o sea, la numeración va reduciéndose, ¿no? Se reduce a 24 ya de lo que tenemos nosotros 39. O podemos decirlo al revés, que esas 24, que originalmente son, digamos, la composición judía, la Septuaginta lo fue dividiendo y entonces aumentaron los libros, ¿no? Aumentaron la cantidad de libros, ¿ya? Y llegaron a 39. En la Septuaginta hay mucho más todavía, ¿no? En la Septuaginta está tercera y cuarta de Esdras, está Tobías, está Macabeos, 1 y 2, y también 3 y 4. Está Sabiduría de Ben Sirá, está Eclesiástico, está, bueno, hay ediciones también a Daniel. En fin, hay varios libros que van sumándose, ¿no? Y que van más allá de 47, que son 47, 46, 47, que son la cantidad de libros que tiene el Antiguo Testamento de la Biblia católica, ¿no? Nosotros tenemos 39, ellos tienen 46, ¿ya? Hay 7 libros más, ¿ya? Y estos 7 libros no están dentro del texto judío, ¿ya? Ese es otro aspecto, ¿ya? Muy bien, el tema es el surgimiento de la monarquía desde Saúl a David, ¿no? Y dentro de la estructura que tenemos aquí, encontramos estos momentos, ¿no? Aquí está, digamos, la estructura de estos libros: la infancia de Samuel y caída del sacerdocio, ¿no? De Elí, que viene hasta en el capítulo 1 hasta el 7, ¿no? De 1 Samuel. Después el reinado de Saúl, 1 Samuel 8:31, y ascensión y reinado de David, 2 de Samuel, ¿no? Eso es en cuanto a los 3 momentos que tiene los 2 libros, ¿no? El bloqueo del primer libro de Samuel, entonces aquí está. Como nosotros lo tenemos separado, vamos a hacerlo desde esa dimensión, ¿no? Entonces, el primero de estos libros tiene 2 momentos: fin del periodo de los jueces y fundación de la monarquía. Este fin del periodo de los jueces, que está aquí, vamos, en la infancia de Samuel y la caída del sacerdocio de Elí. Básicamente por ahí está. La primera parte de la vida de Samuel, hasta el capítulo 3,
Luego viene el castigo sobre Elí y la pérdida del arca, capítulo 4 al 6, y el retorno del arca a Israel, la vida judicial de Samuel, capítulo 7. Bien. Luego está la fundación de la monarquía, capítulo 8, esa es la segunda parte, hasta el capítulo 31. Entonces está ahí nombramiento del primer rey, capítulo 8 al 10. Luego el reinado de Saúl, capítulo 11 al 15. Cuando hablamos del primer rey, estamos hablando de Saúl, ¿no? Saúl es el rey que, digamos, fue el primer rey de Israel. Más allá del asunto de si Dios quiso que fuera rey o no, porque ahí está la idea de que el pueblo eligió, Dios no lo eligió. En esto sería una pregunta, aunque no sé si es pertinente, ¿no? ¿Dios elige los reyes o los pueblos los escogen? ¿No? En este caso, para Israel se eligió un rey. Ya Dios también lo ungió, le dio la potestad, le dio la venia, pero el rey que quería Dios era David, ¿no? O en todo caso, el ideal era David, con todos sus errores y pecados y todo lo que implicó la vida de David, porque tampoco fue un tesoro de virtudes, ¿no? No, no. A veces Israel peca en digamos, engrandecer al personaje y verle todas sus virtudes y nada de sus defectos. Eso es lo que hacemos también en todos los países, ¿no? Ampliamos y vemos a algunos gobernantes, pero maravillosos, hasta lo ponemos a la altura de Dios. Y eso es fatal. Pero sigue la pregunta, ¿no? Este, ¿Fue Dios que en su voluntad quiso que Saúl gobernara o fue la nación, fue el pueblo? ¿Y qué de nosotros hoy que tenemos otro sistema que no es la monarquía? Aunque algunos anhelan eso, ¿no? No tenemos sistema monárquico ahora. Es por elección, ¿no? Que todavía no nos ha quitado eso, ¿no? O sea, vas y votas, ¿no? Quizá un día ni siquiera votar podremos, no lo sé. Pero el asunto es que este, aún eso tiene sus cosas, ¿no? Entonces, yo creo que Dios permite que todas las cosas sucedan y ahora que estamos en otra manera, porque eso era monarquía, y hay que verlo dentro de la trama de la revelación de Dios, en su revelación. Todo lo que cuenta la Biblia tiene que ver con la revelación de Dios, ¿no? Con su propósito, con aquello que él estaba forjando, ¿no? Para traer al Mesías, para traer a su Hijo. Entonces, en base a eso tiene que verse esos detalles. No lo podemos aplicar a otros contextos porque se descuadra todo. Esta estructura que Dios había puesto en la revelación era con el propósito de dar a conocer, ¿no? A su Hijo y mostrarlo a Él. Eso nos lleva hasta el final, hasta la presencia del Señor. Pero desde esa perspectiva, entonces, ningún gobierno actual puede arrogarse de que viene de Dios o tiene o que ha sido la voluntad de Dios, ¿no? Los gobiernos no son voluntad de Dios, son que Dios permite, Dios en la libertad que al hombre le da, pues el hombre toma sus decisiones y el rumbo de las naciones las dicen los pueblos en alguna manera.
Que esos pueblos busquen a Dios o no, ya es otra historia, ¿no? Dios los encamina, sí, cuando ponemos nuestras vidas en el Señor, sí, pero si no, pues todo eso sí desencamina, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Eso de que Dios quita y pone reyes, sí, pero fue dentro de su propósito, dentro de el drama o la trama de la revelación. Fuera de ella, eso es otra historia, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque Dios trató de una manera especial a Israel y otra es la manera en que Dios trata a los gentiles, ¿ya? Si no, entonces teníamos que aplicar que todas las leyes que hay en el Antiguo Testamento teníamos que hacerlas nosotros también, ¿no? Y seguir todas las enseñanzas. Y no es así, ¿no? Entonces hay un trato para Israel y hay un trato para los gentiles, de alguna manera. Y los dos son parte del pueblo de Dios. No es que Israel sea el pueblo de Dios, ni tampoco los gentiles y la iglesia, es lo único. Es, ese es el eje transversal que va por todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia, ¿no? El pueblo de Dios formado por judíos y gentiles, no solamente por gentiles. Dios no tiene dos pueblos, no tiene dos pueblos. Ni ninguna nación se puede arrogar ser pueblo de Dios. Ningún gobernante tampoco puede hacer eso. Eso sería arrogancia, ¿ya? O tratar de decir que gobierna en nombre de Dios y con eso avala todas las decisiones que sean buenas o malas. Y eso, pues, dará cuenta a Dios en su momento, ¿no? Bueno, eso solamente para como una referencia al asunto y darnos cuenta entonces que todo esto está dentro del cuadro, dentro del propósito, ¿ya? Y del plan de Dios en cuanto a esa redención que quería mostrar al hombre, desde esa dimensión, ¿ya? Así que ya saben, voten como ustedes deseen, voten con conciencia, voten como quieran. Eh, Enterados o no enterados, tienen que hacerlo, ¿no? Obligados o no. Yo ya no tengo obligación, felizmente. Bueno, de todas maneras vamos por ahí. Eh, entonces, la fundación de la monarquía, está ahí el primer rey, Saúl, el reinado de Saúl, del 11 al 15, la decadencia de Saúl y surgimiento de David, ¿no? Del capítulo 16 al 31, ¿no? Bueno, todo gobierno tiene su momento, ¿no? Su inicio, digamos, su momento de grandiosidad, si se quiere, o de desarrollo, ¿no? A mí me llama la atención ese aspecto, ¿no? Cuando un presidente es elegido, uy, todo el mundo lo alaba ya, y, se, y como que se vive un romance inicial, ¿no? Y después de todo lo que va haciendo, o aumenta su popularidad o baja, o queda ahí, ¿no? Y luego viene un tiempo de declive. Cuando ya termina, termina siempre mal, ¿no? Son pocos los gobiernos en donde sí se establece y la gente pues sigue apoyándolo a pesar de todo, ¿no? Eso son pocos los gobernantes, ¿no? Pero también los hay. Así que hay de todo ahí. En el caso de Saúl, Saúl pues este, tuvo su momento glorioso, luego vino el envanecimiento y vino la decadencia, ¿no? Y luego de esa decadencia, su desaparición, su muerte, ¿no? Y surge David, y David también tiene lo mismo, porque David, si bien es el rey modelo dentro de Israel, muchas de las cosas que hizo él, pues, no son perfectas, ni creo que deberíamos cometerlas, o ni siquiera pensar en eso, o en esa posibilidad de darnos ligerezas como las que se dio David,
¿no? Y al final le costó eso, porque su familia, sus hijos, todos estaban divididos, estaban peleados y su familia se dividió y al final se dividió el reino. Inclusive eso ocurrió, ¿no? Bueno, el segundo libro de Samuel entonces, el reinado de David en Hebrón sobre Judá, ahí está su reinado total, ¿no? Sobre toda Judá. Y primero fue Judá y luego sobre todo Israel, ¿no? Porque creo que Israel, David reinó como 40 años, creo, pero no todo Israel. Una parte de su gobierno fue en Judá y otra parte de su gobierno, la mayoría, fue en Israel, ¿no? Integró todo, en todo caso, ¿no? Pero sobre Judá entonces estuvo desde el capítulo 1 al 4 y el reinado sobre Israel hasta que pecó, capítulo 5 al 11. Entonces, ahí están las divisiones también que corresponden. En la tercera división está el castigo de David por su pecado, capítulo 12 hasta el 20. Y aquí tenemos la subdivisión, ¿no? Los problemas en la casa de David, de los que le estaba mencionando, 2 al 18. Y lo otro que David es restaurado como rey, ¿no? Capítulo 19 al 20, ¿no? Dios lo restauró al final. Lo que sí me llama la atención con todo lo que cometió David, que seguramente hubiera pasado a la historia como uno de los peores reyes por todas las cosas que hizo, que no fueron buenas. Pero dice la Biblia que él fue un rey de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué cosa lo hacía David tan especial? Bueno, digo yo esto, no es que Dios le pasaba por alto su pecado, ¿eh? No es que era su preferido, no es que le caía bien, no es el hijo mimado, ¿no? No sé si les ha ocurrido a ustedes o ustedes con sus hijos. Siempre hay un hijo mimado, ¿no? O una hija mimada, ¿no? La niña de los ojos. Cuidado, porque un niño mimado o una niña mimada va a ser problema, ¿no? Cualquier cosa que ella haga o él haga, el papá lo consiente, ¿no? Ya le importa, le pasa por alto todo y vamos malcriando y al final la cosa no sale bien. Pero los amamos, pues, ¿no? Los queremos mucho, porque es el preferido. Algo parecido es con David, ¿no? Con una conducta terrible, pero Dios lo amaba. Y es que Dios ve el corazón de David, ahí está el asunto, ¿no? David tenía un corazón, una disposición, a pesar de sus acciones negativas, que él mismo era consciente de esas cosas. Y ahí está la diferencia en todo caso, ¿no? Hay que ser consciente y hay que reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras agresiones delante de Dios. No hay que taparla. No hay que decir, no, bueno, Señor, tú sabes, pues, pásamela nomás, ¿no? Después de todo, soy tu hijo, ¿no? No, 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 Dios no pasa por alto nada. Pero el que tiene que reconocer es uno, ¿no? O sea, tiene que tener una disposición y un corazón dispuesto de alguna manera. Fallamos, fallamos, cerramos, cerramos, cometemos errores. ¿Y quién no comete errores? ¿Quién no se equivoca? Y nos equivocamos a cada rato, cada momento. Y dañamos a nuestros familiares, ¿no? A los que nos acompañan, el esposo, la esposa, los hijos. Es que el carácter humano es bien bravo. Bueno, ahí es donde no, eh, digamos, ya el tiempo no nos da para hablar de David. Pero en todo caso, en el libro de libros históricos, cuando les toque el curso, ahí se puede hablar de esto, ¿ya? Y como resaltar un poco
la persona o descubrir algunos detalles de David también, ¿no? Bueno, no es que están cubiertos tampoco, porque la Biblia no le tapó nada a David. Y ahí viene otra característica de la Biblia, ¿no? La característica que a ver, ¿cómo diríamos? Que la historia cuenta la Biblia de los personajes bíblicos, las habla de sus virtudes, pero también de sus errores y de sus pecados. Moisés, bueno, no es Moisés, de Adán, ¿no? Desde Adán podemos hablar, desde Adán, con sus fallas. Después de eso, este, Noé, ¿no? Noé también tuvo sus cosas. Abraham, Abraham también, ¿no? Cuando descendió a Egipto, construyó con el rey Abimelech, también. Entonces, por otro lado, también vemos más adelante a Moisés y Moisés también con sus fallas, sus tremendos errores y pecados, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos ese aspecto y la Biblia te marca así, pues. La Biblia te da esa pauta, ¿no? No esconde nada de ningún héroe bíblico. En cambio, la historia de las naciones está llena de las virtudes, de las cosas buenas y las bondades que han hecho nuestros héroes. Y no han sido buenas, ¿no? No han sido buenas. Por ahí ahora ya se comenta las cosas que hizo San Martín, lo que hizo Bolívar, ¿no es cierto? Los errores que cometió Salaverry, en fin, eh, tantos héroes que han habido por ahí, o los libertadores, ¿no? No eran pues techados de virtudes, eran pues seres humanos, ¿no? Muy bien. Entonces vino el castigo del pecado de David, ¿no? Capítulo 12 al 20, y se dan los problemas en la casa, la división, y luego la restauración del rey David. El cuarto punto es acontecimientos diversos, capítulo 21 al 24, las últimas guerras contra los filisteos, que ya ahí terminan, nunca más tienen guerra con los filisteos. Salmo de alabanza de David, que aparece el capítulo 28 al 23. También se cuentan los valientes de David, porque David era un estratega, un militar, ¿no? Un hombre de guerra, ¿no? Y luego, uno de los errores también que cometió, sigue hablando del censo equivocado, ¿no? Un censo equivocado, ¿no? Yo le mandé a hacer un censo antes, sí, pero este final parece que hubo un error. Los censos antiguamente eran para ver cuánta gente estaba en capacidad para ir a la guerra, ¿no? Entonces, para eso era. Cuántos jóvenes habían, qué capacidad y cómo poder entrenarlos para las diferentes situaciones que habían, porque en ese tiempo era así el contexto, ¿no? El contexto era de guerras, ¿no? Habían guerras, ¿ya? Las naciones resolvían sus problemas con guerras, ¿no? O querían tener victorias, tomaban tierras, invadían otros pueblos. Esa era parte de la historia. La historia antigua era así. Hoy también se quiere hacer algo parecido, pero ya esa historia ha pasado, ahora es imposible hacer eso, o no debería ser. Es posible, sí, pero no debería ser, porque no estamos en ese tiempo, no estamos en otro tiempo, ¿no? En un tiempo donde hay normas para la guerra y todo eso. En esa época no había nada de eso, ¿no? No sé si con lo que tenemos ahora, misiles y bombas nucleares y bacteriológicas y todo eso, ya hubiéramos destruido la Tierra, ¿no? Con esa actitud que tenían esa gente, porque eran guerreros y eran violentos, ¿no? La civilización está llena de eso, ¿no? Así que la guerra de hoy
que nos alarman, nos deben doler, sí, no son menos, pero siempre el hombre, las naciones, siempre han estado en guerra y en violencia. Así que no es novedad eso, ¿no? Las citas claves acá. ¿El rechazo a la monarquía o advertencia? Primero Samuel. Y si no te han rechazado a ti, sino a mí, que me han rechazado para que no reine sobre ellos. En 1 Samuel 8:7, ¿no? Cuando comienzan a pedir rey, ¿no? Y aquí, como hemos dicho, es de la ambivalencia de la monarquía, ¿no? Una monarquía legítima, pero fácilmente de corromper, ¿no? Corruptible. Como todo, ¿no? Todo gobierno tiene eso. Ahora, esa marca de la corrupción, también ahí hay que tener el cuidado de no atenuar la cosa y decir, bajarla, ¿no? Decir, bueno, pues que los hombres somos pecadores. Yo he escuchado mucho de eso, ¿no? Es que esos son gentiles, pues no conocen al Señor y así se comportan, ¿no? Y aceptamos nosotros conductas que no corresponden, ¿no? Simplemente por el hecho es que no conocen a Dios, pues. Son mundanos, pero no es así. Hay que exigir por lo menos una, una conducta adecuada. Y eso también en la iglesia, por si acaso, ¿no? Porque también a veces somos también un poco condolentes del asunto y decimos, bueno, pues es que son debilidades humanas, ¿no? No somos seres humanos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y sin querer metemos también la carne entre nosotros y muy fuerte. Las acciones, las actitudes que tengamos, eso también no es fácil también, ¿no? Bueno, ahí todos tenemos nuestra culpa, no tenemos, digamos, alguien puede decir, no, yo soy el perfecto, yo soy el mejor acá. No, no, todos tenemos nuestros pecados y fallas. Aquí está la elección de David. Y otra cosa, y eso es la gracia que cubre. Si no, no fuera la gracia de Dios, también seríamos desechados, pues, ¿no? Nos hemos cubierto por sobre la gracia. Esa es la diferencia. Bueno, ahí está la elección de Samuel acá, dentro de esta cita. 1 Samuel 16:7, donde el profeta dijo, el hombre ve lo que está ante los ojos, pero Yahvé ve el corazón, ¿no? Claro, él ve el corazón, del corazón de David, ve el corazón de Caín. Yo me pongo a pensar también en el asunto, ¿no? Pedro y Judas, ¿no? El pecado que cometió Judas y el pecado de Pedro, ¿cómo lo podemos juzgar a cada uno? ¿Mm? ¿Fue mayor el pecado de Judas? ¿Fue igual o peor el pecado de Pedro? Uno lo traicionó, el otro lo negó. Equilibremos el asunto, pongamos una balanza. ¿Cuánto pesa más? ¿Una traición o una negación? ¿Mm? Aparentemente en la historia parece que la traición fuera mucho más de peso, porque las consecuencias que tuvo Judas fueron terribles. Y al final se ahorcó, terminó su vida de una manera terrible. Pedro, en cambio, al final fue restaurado, pidió perdón. Y Judas que se arrepintió también, ¿ah? Por si acaso, sí se arrepintió. Y Pedro también. Pero uno fue restaurado y el otro no. Recuerden, saben que cuando Judas cometió esta falta vendiendo al Señor, había recibido las monedas y de pronto vio que los acontecimientos no eran como él quería y no, y había caído él porque los el Sanedrín le habían dicho a él, mira, danos a tu maestro, lo vamos a tener, lo castigamos y luego lo soltamos, ¿no?
Ya pensó que era así nada más. Pero cuando vio que el asunto llevaba hacia una sentencia y hacia la muerte, que él había sido el que motivó eso, eso lo trastornó a él. Se le escapó de las manos todo eso. Y entonces hubo reconocimiento de esa culpa, pero no hubo una actitud de enmienda, de poder, ¿cómo hago para ahora? No, no, él buscó otra salida. Sí, buscó una salida, pero no era la salida adecuada. Y se eliminó, se mató. Pero no llegó a eso, ¿no? Pero negar al Señor es traicionarlo al Señor también, ¿ya? Y cuando él vio este hecho de que la señal que le había dado, ¿no? El canto del gallo, que era el canto del soldado, ¿no? ¿No? De las vigilias, la hora del gallo. Escuchó el sonido y se entendió, se dio cuenta de lo que había hecho. Pidió perdón también, pero no se eliminó el hombre, no llegó a una crisis, ¿no? Am, bueno, ahí vamos, ¿no? La elección divina entonces no depende de apariencia, sino de la disposición interior, ¿no? La disposición interior. Si Judas hubiera analizado bien las cosas, no se hubiera obnubilado, porque cuando uno está violento o la mente se le comienza, digamos, a dar vuelta a todo, a mezclarse todo y no pensar bien, puede ocurrir que uno pueda hacer una decisión fatal, lastimosamente. Hay que esperar entonces a calmarse y tomar la decisión adecuada. Lastimosamente Judas no lo hizo. Yo creo que sí pudo haberse salvado Judas, pero él buscó su propia destrucción, ¿no? Al final. Bien. Aquí tema teológico, profeta versus rey, tensiones de autoridad, ¿no? El rey era el que hablaba en nombre de Dios, el profeta, y el rey era el que gobernaba en nombre de Dios. Por lo menos lo hacía así, antiguamente era así. En todas las naciones, ¿ah? Porque la cuestión religiosa era muy fuerte. En las naciones paganas, claro, al Dios que el rey adoraba, a ese le dedicaba esa nación y ya, y gobernaba en nombre de ese rey, de ese Dios, o de los dioses que tuviera. Bueno, pero aquí entonces estaba el profeta y el rey. Pero a veces el rey decía gobernar en nombre de Dios, pero tomaba las decisiones como él quería. Y ahí estaba el profeta para denunciarlo, para hablar de las cosas que no estaban bien. El profeta era como un consejero también, ¿no? Como un asesor de gobierno. De paso, habían algunos, de esto no hemos hablado, creo, de los profetas clásicos son al modelo de Isaías, ¿no? Jeremías. Pero habían profetas estáticos, es decir, profetas que en su ministerio se manifestaban cosas sobrenaturales, ¿no? Ahí está el caso de Eliseo o el caso de Elías, ¿no? Y habían profetas cortesanos también, le llamaban, o los profetas reales, que quiere decir que eran profetas que estaban en el palacio, al servicio del rey. Y de eso se muestra, por ejemplo, el caso de Isaías. Isaías era primo de Usías, parece, y estaba al servicio del rey Usías. Por eso él, en el capítulo 6 de su libro, menciona ese detalle de que en el año en que murió el rey Usías, dice que él vio
la gloria de Dios. Dios se le manifestó, una visión que tuvo cuando murió Usías. El dato es bien curioso, ok. Muere Usías y recién Dios se manifiesta en Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías estaba al servicio del rey. Mientras el rey estaba vivo, Isaías no podía ver el propósito de Dios. Murió el rey, se quedó él apabullado, triste, y ahí es donde Dios se le revela. Murió el rey, pero el Señor está vivo y le encarga ahí recién una misión, ¿no? Así que muchos dicen que Isaías debería empezar ahí, en el capítulo 6 debería empezar. Lo que está en el capítulo 1 hasta el 5 es parte de su recuento del ministerio que él ya estaba realizando, pero después dice, en el año en que nació, murió el rey Usías, y ahí está contando su testimonio de cómo Dios vio a Dios, su experiencia de ver a Dios y su experiencia de iniciar con Dios, ¿no? Pero ya su profecía ya la estaba dando, ¿no? Porque era consciente él de que él era un servidor de Dios. Muy bien. El corazón como sede de la fidelidad, por otro lado. Y cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando del órgano físico, por si acaso, ¿no? No caigamos en ese reduccionismo. No, cuando hablamos de corazón no es el órgano físico este de carne que tenemos ahí, que está bombeando todo el día a 24 horas hasta el día en que se paralice o ya no camine más, ¿no? Cuando ya no camine más, ya estamos, ya fuimos. Se acabó todo, ¿no? Cuando habla del corazón está hablando de el centro de la vida humana. Y ojo, cuando en la Biblia está este aspecto, quizás está traducido como corazón, pero en realidad el centro y la sede de las emociones y de todas las cosas que dicen que eso es las entrañas, en realidad, las entrañas, pero sale como corazón, ¿no? Entonces, la fidelidad es interna, pero se manifiesta en lo externo, ¿no? Fidelidad. No sé si ustedes han escuchado una palabra que a mí me llama la atención, que se utiliza en términos de marketing, en el comercio, en los negocios, ¿no? Dice, hay que plantear un programa de fidelización para nuestros clientes, dice, ¿no? La fidelización de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que esos clientes estén enganchados para siempre con el producto que produce esa empresa o para los productos que tenga. Entonces le ofrecen de todo, ¿no? Los enganchan, ¿ya? Para venderles, pues, ¿no? Y para sacarles el dinero también. Entonces, a eso le llaman fidelización, ¿no? Pero el ser fiel, la fidelidad, no tiene que ver con ofrecer productos, sino con ofrecer la vida, con entrega, con la disposición. Ser fiel a una persona, ¿no? Fidelizar significa que le eres, sirves a esa persona o le sirves a eso y no puedes servir a otra cosa más, ¿no? Y estás ligado, te identificas, no, no hay otro como eso, ¿no? Y entonces la fidelidad a Dios implica también ese hecho, ¿no? El reconocimiento que Él es el único y el verdadero. El pacto davídico, ahora, 2 Samuel 7, como avance de la esperanza futura. Ahí ya se está marcando otro aspecto de la revelación, ¿no? La esperanza futura. Ya estamos mirando de una manera escatológica, ¿no? En una visión hacia la esperanza de gloria. Vamos al libro de los reyes ahora, Melahim, ¿no? Melahim.
¿Cómo habíamos puesto el libro de Samuel? Bueno, Shemuel, ahí está, ¿no? El libro de Samuel en hebreo es Shemuel. Shemuel. Reyes es Melahim. Viene de Malak. Malak es rey. Melahim o Melaquín es reyes. Ya hemos dicho esto, ¿no? En el Taná es un solo libro, ¿no? Y aquí tenemos un tema, la historia de la monarquía de Salomón hasta el exilio. Y viene a ser aquí la culminación de la historia deuteronomista. Cuando hablamos de la historia deuteronomista, estamos hablando del autor del Deuteronomio, no solamente, sino desde el movimiento de como llamaríamos, la acordación de todas las leyes de Israel que se fueron dando al final de Moisés, ¿no? Y que fue un legado que recibieron aquellos que editaron estos libros y que les conoce como los deuteronomistas, los deuteronomistas. Entonces es la historia deuteronomista porque es la influencia de este tipo de escritores, en todo caso. La escritura acá, reinado de Salomón, son los 11 primeros capítulos, ¿no? De Primera de Reyes. División de reino, Primera de Reyes 12, reinos del norte y del sur, Primera de Reyes 12 al 17, y luego Judá solo hasta la destrucción, ¿no? Capítulo 18 al 25. Aquí está resumido un poco la gráfica de la historia, ¿no? El reinado de Salomón, ya no está David, reina su hijo, se hace la construcción del templo, ¿no? Viene el tiempo glorioso de Salomón, ¿no? Que no llega a tener el gobierno de su padre, pero sí fue grandioso, ¿no? Israel tuvo una expansión muy, muy, muy importante. Pero después de él vino la división del reino por medio de sus hijos, ¿no? Se dividió el reino entre el reino del norte y el reino del sur. Los dos en forma paralela, ¿no? De esto tenemos nosotros un modelo no uno, muchos modelos dentro de las naciones en nuestro tiempo también, ¿no? Antiguamente teníamos Alemania democrática y Alemania federal. Ahora es de esas dos Alemanias que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por la época del 98, por el 89, por ahí más o menos, no me acuerdo ahorita la fecha exacta, pero fue entre fines del 80 y comienzo del 90 que se rompió el muro, ¿no? Que dividía Alemania, especialmente Berlín, ¿no? Y ahora es una sola Alemania. Pero fueron dos naciones, ¿no? Dos naciones, me acuerdo. ¿Mm? Hasta tenían selecciones para las dos Alemanias, ¿ya? Luego también está Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? Son dos, es una nación, pero está dividida en dos, ¿no? Por los sistemas que han asumido, sistemas políticos que han asumido. Igual el asunto de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? ¿No? También están divididos en este momento, ¿no? Algún día ojalá que Corea se unifique. Parece lejano, como lo fue también lejano lo de Alemania. Y miren, terminó rápido. Ojalá que hay que rogar para que se unifique, ¿no? Por otro lado, estas no son las únicas. Hay también Irlanda, ¿no? Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, que están divididos por cuestiones religiosas. Una Irlanda es católica y la otra es protestante. Fíjense. ¿Y sabe qué? El modelo digamos, de lo que fue el movimiento o los movimientos terroristas empezó en Irlanda.
Estaba hablando de los años 70, 60, por ahí más o menos. Irlanda, 70 fines. Y los coches de bomba y esas cosas que habían era terrible. Pero todo nació por discrepancias religiosas, ¿no? Barrios que se peleaban ahí. Pero bueno, entonces, como se dan cuenta, las naciones también tienen lo suyo, están divididos unos a otros y naciones que son juntas. Nosotros no estamos divididos, pero por ejemplo, Bolivia y Perú tuvimos un momento de unión en su momento. Una unión muy débil porque al final terminó todo eso, ¿no? La Confederación Perú-Boliviana. Pero Perú y Bolivia, tú vas a ver a Bolivia y vas a ver la gente de Puno y ahí, igualitos todos. El dejo, la forma de hablar, la forma de vivir, son iguales, ¿no? Entonces, eso era el Alto Perú antes. O vas a Ecuador y vas a encontrar también lo mismo, porque antiguamente éramos parte de eso. Es decir, Perú era todo, llegaba hasta Panamá, creo, Perú. Imagínense la tierra que teníamos, y nosotros llegamos hasta Chile. Era un territorio bastante grande. Cuando nos independizamos comenzó a dividirse, ¿ah? Un sector por aquí, un sector por allá. Lo único que nos quedó fue la selva, porque la selva nunca la tuvimos. El virreinato nunca llegó a conquistar la selva. Fue en la República que se tomó la selva, ¿no? Si no, no teníamos ni siquiera al Amazonas ahora, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí ese asunto de la división de los reinos. Y luego, este, se supone que el reino del norte desaparece y queda la historia aquí a Judá, ¿no? La del sur. Y esta es la que queda en esta parte de Reyes 18 a 25 hasta la destrucción de Jerusalén, es decir, hasta la invasión babilónica, ¿no? El norte es invadida por Asiria, los asirios destruyen el reino del norte, 722 a.C., y Judá, 586 a.C., ¿no? Entonces, Babilonia los lleva cautivos. Y aquí está el bosquejo, ese es en general, si se dan cuenta acá, hemos visto Primera de Reyes hasta Segunda de Reyes, ¿no? Ya. El reinado de Salomón, la Primera de Reyes, 11 capítulos. Primero, disposición finales de David, reinado de Salomón, construcción del templo, su dedicación, riqueza y gloria de Salomón. Luego, la apostasía, declinación y muerte de Salomón, ¿no? ¿Apostató Salomón? Sí, parece que sí apostató. Y algunos inclusive que gusta especular, que les gusta ver ese asunto de que si se salvó este o no se salvó a Salomón, dice, no, Salomón no se salvó, dice. En fin. No me gusta a mí hacer esas elucubraciones, esos debates que me parece que son, no vienen al caso, ¿no? Si Judas se salvó o no, o si Salomón se salvó o no, o si Barrabás también o no, o que hay de Pilato, en fin. Todas esas cosas están en el plano de la especulación. Perdemos el tiempo especulando cuando no tenemos, digamos, certeza de algo como eso, ¿no? Segundo, la división de Jeroboam y Roboam, ¿no? Jeroboam y Roboam fueron los hermanos que se pelearon, ¿no? Y dividen el reino. Insensatez de Jeroboam, capítulo 12 al 14, y la rebelión de Roboam, 14, 21 31. La tercera aparte, reyes de Judá e Israel y el ministerio de Elías. Bien. Aquí es reyes de Judá y también de Israel, ¿no? Capítulo 15 al 22. Reinados de reyes de Judá. Capítulo 15 hasta el 24. Es decir, capítulo 15 hasta el versículo 24. Reyes, Abián y Asa de Judá, y también el reinado de reyes de Israel,
capítulo 15, 25 al 16, 34. O sea, en la primera lista es de los reyes de Judá. En la segunda son los reyes de Israel, ¿no? En la primera, los reyes de Judá, aquí está Abián y Asa, ¿no? Resaltados, en alguna manera. Y Sinri y Onri, también el caso de reyes de Israel. No fueron los únicos reyes, por si acaso, en la lista hay muchos otros reyes, ¿no? Y ahí se cuenta la historia de ellos, su conducta y qué hicieron. Luego viene, a partir del capítulo 17 hasta el 22, Elías y Acab. La historia de Elías y Acab. Acab fue un rey, ¿no? De Israel, un mal rey de paso, uno de los peores reyes, muy parecido a Manasés. Y no sé si hay otro rey por ahí. Hay varios reyes de Israel que no fueron muy buenos. Acab tenía una cosa ahí de desventaja, ¿no? Tenía una esposa que no era muy conveniente o no, tenía otros propósitos, ¿no? ¿No? Estamos hablando de Jezabel, ¿no? Jezabel, que invadió el reino con sacerdotes de Baal, ¿no? Igual que Salmón, de paso, Salmón tuvo reyes, sacerdotes de varias religiones, sus esposas, él le complacía mucho a sus esposas, ese fue el pecado de Salomón, ¿no? Tenía, creo que eran 300 esposas y 700 concubinas, ¿no? Creo que era así, o es al revés. Bueno, lo cierto es que las esposas, dice la Biblia, este, cambiaron el corazón de Salomón, ¿no? Y él por complacerlas a ellas, pues les permitía construcciones de altares y templos a los dioses paganos, ¿no? Bueno, acá también era algo parecido, ¿no? Tanto amaba a Jezabel que le permitía todo, le pasaba todo por alto, ¿no? Y, y llegó a contaminarlo en todo caso, ¿no? Bueno, aquí está la historia de Elías, entonces, que se enfrenta a todo esto, ¿no? La historia en el Monte Carmelo, ¿no? Cómo se le presenta a Dios y ese enfrentamiento de Elías frente a acá, que al final termina mal, ¿no? Acá su esposa muere y acá también, ¿no? De una forma terrible. Triste final de parte de estas personas que no fueron ejemplos en Israel. Eso no quiere decir que a todas las personas que mueren así, pues, es porque han hecho algo malo, ¿no? A veces tenemos esa tendencia a pensar que si alguien muere de una manera así terrible, atroz, como ellos, bueno, eso fue consecuencia y la profecía mencionó que es lo que iba a ocurrir con ellos. Pero no siempre un accidente tan fatal como eso o una situación así de fatal, de terrible, no es porque uno sea malo o en vida haya sido muy mala esa persona. No, hay gente que muere de una manera terrible y no merece hacerlo, ¿no? No merece eso. Y ahí está el ejemplo, Jesús murió en una cruz, un tormento terrible. No merecía él eso, ¿no? Así que hay que borrar de nuestra mente esa idea de que porque alguien muere de una manera trágica, entonces porque haya hecho algo, ¿no? O que que tiene una enfermedad terrible o una enfermedad mortal, es porque hay un pecado, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un hermano que estaba con cáncer, y ya estaba muy mal, mal. Y bueno, como me gustaba mucho orar por los enfermos y visitar, yo le dije, vaya, hermano, vamos para que ore con ella o por ella. Y cuando estaba en el hospital, Harry le dijo, hermana, vamos a orar, dice, pero tiene que confesar su pecado. Dice. Ahí aguardado debe tener un pecado, porque la enfermedad que tiene usted es por pecado, le dice. ¿No?
Y no era así, ¿no? Ella le dijo, no, yo soy cristiana desde niña, dice, desde mis padres, ¿no? Ya no acordaba nada, no sé si tampoco era cierto o no, pero lo cierto es que decirle a un enfermo que está gravemente, que está mal, y decirle que su pecado es porque hay perdón, su enfermedad es porque hay un pecado, o hay un gran pecado, un grave pecado que ha producido eso. Esa es una teoría que hay en algunos sectores, ¿no? ¿Ya? De que como la consecuencia del pecado es la muerte, entonces la enfermedad es ese proceso, ¿no? ¿No? No Pastor siempre. Alberto, Sí, sí. bueno, también cuando hay hijos que son con habilidades especiales, hay esa de suspicacia o pensamientos, ¿no? De las personas que dicen que posiblemente que ha tenido algún pecado, algo así Sí, es lo la tendencia. consideran tendencias. Es la tendencia que tenemos como seres humanos. Y de paso, con eso mostramos carencia, ¿no? Mucha carencia ya de profundidad bíblica, ¿no? Cuando escuchemos que alguien está pensando en eso, o que es el demonio, o que es tal cosa, ya sabemos que ya no hay mucho conocimiento de la Biblia, no tiene mucho peso escritural todo eso, ¿no? Y está basado solamente en creencias, en elucubraciones. Ahora en la mañana estaba hablando justamente, mirando de paso, un video sobre la epistemología, ¿no? No viene acaso de repente el asunto de la epistemología, ¿no? Bueno, ¿qué es una epistemología? Y decían que una cosa es el conocimiento y otra cosa es, digamos, lo que uno siente, ¿no? O lo que tiene como, digamos, que se produce no por la razón o por conocimiento, sino por las creencias, ¿no? Hay muchas cosas que creemos que no tienen consistencia. No son entonces nociones epistemológicas, porque la epistemología lo que plantea es, ¿qué cosa? Es la carga de sustento, ¿no? Tiene que tener peso, ¿ya? Si tú aseveras algo, tienes que tener evidencia de eso, de que es así. Hoy tenemos esa situación en nuestra nación, ¿no? ¿No? Ciertamente, ¿no? Ese, ¿no? Sí, pasó esto, pero ¿a dónde están las evidencias? Y se acusa y se dice esto, sí, pues yo creo que sí. Y luego es mi opinión, ¿no? Es mi opinión, por favor. Mi opinión no es el asunto. La opinión, cualquiera puede tener su opinión y puede estar errada o equivocada, pero lo epistemológico no permite error. Y ahí tiene que estar basado ¿qué? En conocimiento, en evidencia, en las muestras, ¿no? En eso que cuando se hace en términos jurídicos, lo que le llaman este, cuando se acusa a alguien, tiene que haber em, la acusación o la fiscalía tiene que mostrar, ¿no es cierto? ¿Ya? Evidencias claras y su posición sobre esto, ¿no? Tiene su nomenclatura, no recuerdo ahorita la palabra o la frase esta, ¿no? Eh, Tiene que ver con pruebas, ¿no? Pruebas consistentes o algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces a cualquiera no se le acusa, tiene que haber bases. Y lo epistemológico va por ese lado. Pero por otro lado está lo que tú opinas, lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que piensas, pero cuánto de eso tiene base en la realidad, ¿no? Entonces, eh, muy bien, vamos entonces a dejar eso a un lado. Tiene su sentido, ¿no? Esas cosas, pero... Solamente para señalar lo que usted decía, son elementos de convicción que Elementos sustenten. de convicción, exactamente, los elementos de convicción. Gracias, Blanca. Elementos de convicción. Creo que eso se ha hecho tan popular ahora, ¿no?
muy popular entre nosotros, pero a veces uno dice que es un elemento de convicción. Es una nomenclatura jurídica. Los abogados, los fiscales, entonces, la prueba en un caso, ya, elementos de convicción, ¿no? Para ver si este, te puede acusar a alguien o no, ¿no? Elementos de convicción que hablan de aquello que abona para la posibilidad de un juicio, ¿no? O de una acusación. Y también puede haber elementos de convicción para la inocencia también, ¿no? Supongo que algo por ahí puede haber. No se le llama así, creo, porque el elemento de convicción se hace, es la prueba que verifica que sí, el caso va por ese camino y entonces hay que juzgarlo o hay que entrar a juicio o que hay que, de alguna manera, establecer este, eh, una posibilidad, ¿no? De hacer juicio de acusación, ¿no? Muy bien. No soy abogado, por eso que no manejo ese aspecto. En todo caso, por ahí va, ¿no? Bueno, eso es para los litigantes también, porque no todos los abogados tienen ese aspecto, ¿no? Y sobre todo hoy Creo día que, que, creo sí. que en el aula tenemos un abogado, me parece. ¿Así? Podría ser. No sé si Blanca es, pero alguno por ahí puede ser. Bueno, seguimos entonces aquí. Este, Eliseo reemplaza a Elías, los 8 primeros capítulos de Segunda de Reyes, muerte de rey Ocosías, ministerio de Eliseo. Ocosías fue un rey, más o menos, ahí también, y describe el texto. Como hemos dicho, hay reyes y hay reyes, ¿no? Reyes buenos, reyes malos, ¿no? Eh, Alguien también dijo una cosa, que esta historia que está en la Biblia es del lado de Judá, porque Israel desaparece y generalmente las cosas malas las vemos en Israel. Y dice que Judá pues se presenta como la buena, ¿no? No creo que si esa historia sea cierta, pero dentro de los relatos históricos sí siempre hay esa distorsión de la realidad o de la verdad. Pero en la Biblia encontramos que acá también hay reyes en Judá que no fueron tampoco tan buenos que digamos, ¿no? Pero aquí estamos con Israel todavía. Ministerio Eliseo aquí, y luego en la segunda parte de la decadencia de Israel, ¿no? Capítulo 8 al 17, 4. Jorán y Ocosías contra los moabitas, ¿no? Esta historia que inclusive está en una piedra, ¿no? Escrita en una piedra, en una estela, como evidencia de que ocurrió. También Ocosías, rey de Judá, Jehú, rey de Israel. Capítulo 8, 25 al 9, 29. Aquí está la muerte de Jezabel, capítulo 9, 30 al 37, ¿no? Y aparecen otros reyes de acá, Jehú, Atalía, ¿no? Una mujer también, otra que también tuvo lo suyo, y Joás de Judá. Luego Joacás y Joás de Israel, ¿no? Capítulo 10 al 13, 13. Y luego del 13, 14 a 25, profecía y muerte de Eliseo. Aquí estamos hablando ya de la decadencia de Israel. Amasías, Jeroboam segundo y Azarías, que es Usías, de Judá. Esta es la parte ya de la historia de Judá, ¿no? Y aquí está lo que mencioné de Usías, ¿no? Azarías también se llamaba, o Usías, y Usías fue a quien servía Isaías, ¿no? Capítulo 14 y capítulo 15 al versículo 7. Último rey de Israel acá, Zacarías, Salum, Manahem, o Menahem, ¿no? Pecaía, o Peca, ¿no? Capítulo 15, 8 al 31, y Oseas, 17, del 1 al 4. Y los últimos reyes de Judá, Jotán y Acaz, ¿no? Capítulo 15, 32 al 17, 4. De esta etapa, digamos, ¿no? Bueno, son nombres de varios reyes aquí que por el tiempo y también por la temática no le desarrollamos todos. Eh,
Estos nombres están hechos o escritos en forma, lo que llamaríamos latinizada, ¿no? Para no decir occidentalizada. El latín influenció mucho en los nombres que hoy tenemos en las Biblias. Si vamos al texto en hebreo, vamos a encontrar que los nombres tienen otra forma y otra pronunciación y suenan diferente, ¿no? Por ejemplo, el profeta, el nombre Obed o Abdías, ¿no? En hebreo es Obadías, Obadías. Nosotros, por ejemplo, conocemos al primo o tío de Esther, que en realidad no se llamaba Esther, ¿no? Esther es un nombre pagano. Ya saben, ¿eh? Algunos gustan de poner el nombre de Esther a sus hijas, pensando que como es nombre de la Biblia, ahí está, qué bonito, es un nombre bíblico. Pero Esther no es un nombre bíblico. Esther es un nombre persa. Esther viene de Istar. ¿Cuál era el nombre de Esther entonces originalmente? El nombre de Esther es un nombre que suena, el sonido es muy fuerte de repente, ¿no? Es muy fuerte. Hadassah. Sí, no, no tiene un sonido femenino, ¿no? Esther es más suave. Hadassah. Hadassah suena fuerte, ¿no? Hadassah, ¿no? Y muy pocos ponen a sus hijas pues Hadassah, ¿no? Pero sí, es el nombre. No sé si porque suena tan fuerte, pues, ¿no? Hadassah, ¿no? O hay que suavizarlo entonces, Hadassah. O Hadassah. No sé, eso está latinizado por si acaso. La tercera está la caída de Israel, invasión de Asiria. Aquí está, en el año 722, ¿no? La invasión a Siria, capítulo 17 5 al 17:41. Viene la declinación y caída de Israel, 17 7 al 23. Y Asiria, que puebla Samaria, capítulo 17 24 al 41. También está Judá, que sobrevive, en todo caso, a esa invasión, porque también Asiria presionó a Judá, por si acaso, ¿eh? También la presionó, pero fue Israel que se llevó la peor parte. Aquí estamos desde el capítulo 18 hasta el capítulo 31, ¿no? Hasta el versículo 31, no está todo el capítulo. Y en esta parte está la historia de Judá, ahí está Ezequías, ¿no? Un gran rey, 18:1 al 8. La caída de Samaria, ¿no? Porque Asiria, pueblo, Samaria está en la primera parte, o en la tercera parte, en la cuarta parte, y ahí encontramos la caída de Samaria. Sennacherib, que invade Judá, ¿no? Es capítulo 18, 13 al 37. Ahí está la invasión que les dije, ¿no? Sennacherib, era asirio. Liberación de Judá, enfermedad y muerte de Ezequías, capítulo 19, 1 al 20, 21. Luego aparece el rey Manasés, que se conoce como el malvado, ¿no? El malvado rey Manasés y su hijo Amón, 21, 1 al 26. Y luego viene un tiempo bueno en Judá, el reinado y reforma de Josías, capítulo 22, 1 al 23, 30. Aquí es donde se descubre el rollo de la ley y se hacen las reformas religiosas, ¿no? En el templo y todo, se restaura de nuevo. No dura mucho eso, pero bueno, pero de todas maneras está en la historia. Quinto, el exilio de Judá a Babilonia, ¿no? Sí, porque viene después en la cautividad, bueno. Judá a Babilonia, 23:31 al 25:30. Aquí encontramos los últimos reyes de Judá, 23:31 al 24:20. Y luego la caída y destrucción de Jerusalén, 21, no, perdón, 25:1 al 30. Fíjense que la caída de Samaria es en el capítulo 18, versículos 9 al 12, y la caída de Jerusalén fue en el 25:1 al 30. ¿Ya? Son dos eventos diferentes y hay varios años de diferencia. Yo diría hasta cientos, ¿no?
¿Por qué? Porque hay más o menos una diferencia de 2 siglos. 722 antes de Cristo se produce la caída de Samaria. 586 u 83, por dicen algunos, es la caída y destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos años de diferencia hay ahí? 722, 722 y 586. A ver, son dos momentos, habíamos dicho, dos momentos diferentes, hay etapas de la historia diferentes también, y dos naciones diferentes también, 146 aproximadamente. Pastor. ¿no? Ah, Sí, un aproximado de 150, 146 años, ¿no? En sí, lo yo que... tengo acá 136 más o menos, a ver si es así, porque 722 y 500, vamos a poner 83. Correcto, pastor. 139, 140 más o menos, como dice usted, sí. 139, o sea, un siglo y un cuarto más o menos, ¿no? O un poco más, casi, casi ya cercano a medio siglo. Eran otros gobernantes. Asiria era el que dominaba en el mundo esa época, donde invadió Israel. Y cuando llevan al exilio a Judá, Babilonia era el que dominaba, ¿no? ¿Ya? El cambio de poderes, pues, ¿no? Son imperios diferentes. Por eso que no debe llamar la atención que los imperios caen, ¿no? Que un imperio dure mucho tiempo también eso no es muy bueno. Aunque igual, todo imperio cae. Todo imperio al final va a tener que ser destruido. Sucedió en la Mesopotamia, ¿no? Con los acadios, los sumerios, ¿no? Con los medos también, ¿no? Con Asiria, con Babilonia, con Persia, con Grecia, con Roma. Ya no existen como imperios, ¿no? Y los imperios que han habido después en la historia posteriormente también han ido decayendo. En algunos casos quedan como naciones ahí, más allá de eso ya no va, ¿no? Pero ya no tienen el mismo poder.